Lo primero que les voy a enseñar es el repositorio que usaremos como conejillo de indias. En este ejemplo, yo voy a borrar y liberar el espacio del archivo officialdata.grf, el cual tiene un peso aproximado de 450 megabytes. Aquí podemos ver que el repositorio tiene un tamaño de 2.9 gigabytes. Muy bien, para empezar, necesitamos abrir una consola. Yo utilizaré la de Visual Studio Code. Recuerden que para este proyecto estaremos usando Heat Filter Repo y para ello también se necesitará tener Python instalado. Yo te dejaré los links en la descripción de este video. Escribimos el siguiente comando y nos cercioramos de ajustarlo a nuestras necesidades. En mi caso, yo dije que borraría el archivo officialdata.grf. Ejecutamos el comando y podemos ver nos ha indicado que nuestro remote ha sido removido. Ahora ejecutamos el siguiente comando. Seguido, volveremos a agregar el remote que fue previamente removido. Por último, ejecutamos el siguiente comando y terminamos con la consola. Ahora, lo que tenemos que hacer es subir un archivo que se nos fue generado al usar el Heat Repo Filter del inicio. Para subirlo, nos tenemos que ir a Ajustes, Repositorio y hasta abajo es donde tenemos que ir. Algo que no he mencionado es que la ubicación del archivo commit map generado se encuentra en la carpeta .heat dentro de nuestro repositorio local. Y eso es todo. Con eso debería de bastar para que se haya disminuido, más bien liberado el espacio ocupado por dicho objeto que fue borrado. Y nada, eliminado y con espacio liberado. Espero les haya servido el video y hasta la próxima.